Estamos intentando encontrar la ecuación de la recta roja. ¿Qué información se tiene? Se tiene un punto azul sobre la recta. Las coordenadas de ese punto son conocidas. Se tiene un vector amarillo, el cual es paralelo a la recta. Significa que no van a chocar en ningún momento. El único que se tiene. El punto Q, ese punto blanco, es un punto arbitrario sobre la recta. Es aleatorio, por lo tanto tiene coordenadas variables, x, y, z. El punto P y el punto Q me definen un nuevo vector, PQ, el cual yo calculo como punto final menos punto inicial y tiene estas componentes de aquí abajo. Ahora, les decía, si yo traslado el vector PQ al vector V, los dos apuntan en el mismo sentido, pero uno va a ser más grande que el otro. A lo mejor al doble, al triple, 4, 5, n veces. O posiblemente no en parte entera, sino una parte fraccionaria. ¿Cuántas veces cabe el vector PQ en el vector V? O al revés, ¿cuántas veces cabe el vector V en el vector PQ? No lo sabemos. Va a caber un múltiplo escalar. Entonces, eso lo podemos escribir aquí. Los vectores PQ y el vector V son paralelos. De eso estamos seguros. Por lo tanto, son proporcionales. Proporcionales. ¿Qué significa proporcionalidad? ¿Se acuerdan de esa lo que vieron en la primaria, los que fueron a la primaria, proporción directa, proporción inversa? Dos cantidades son directamente proporcionales. Bueno, esa es la misma proporción de aquí. Proporcionalidad directa es cuando, por ejemplo, tú compras, entre más compres, más pagas. ¿Qué significa? Que la cantidad que tú estás adquiriendo es proporcional al precio. ¿Bien? Entre más adquieres, más vas a pagar. Proporcionalidad directa. Proporcionalidad inversa es lo contrario. Entre más adquieres, menos vas a pagar. Una especie de venta al mayoreo. Algo así. Bien. En este caso se tiene una proporción directa. La proporción directa significa que en este caso los vectores PQ y V, uno es múltiplo del otro. ¿Cuántas veces? No lo sabemos. Puede ser el doble, puede ser la mitad, puede ser una tercera parte, una constante en general. Y eso matemáticamente lo escribo de la siguiente forma. El vector PQ va a ser igual a lambda veces, una letra griega llamada lambda, multiplicada por el vector V. Así. ¿Quién es lambda? Lambda es una constante que puede ser el doble, el triple, la mitad, una tercera parte, puede ser negativa, lo que sea. ¿Bien? Lambda es una constante. Sustituimos, se sustituye esta criatura y entonces tendríamos lo siguiente. Sustituimos los vectores. Tendríamos x menos x0, y menos y0, z menos z0 es igual a lambda v. Lo voy a dejar así, no lo voy a desglosar. La resta de estos vectores, x menos x0 y demás, la voy a separar. x, y, z menos x0, y0, z0 es igual a lambda v. Así. El x y z que está aquí, le voy a llamar R. Se llama vector de posición. El x0, y0, z0 de aquí es la coordenada del punto P.
le voy a llamar R0. Tiene una etiqueta, por lo tanto es un vector fijo. Reemplazo y quedaría R menos R0 es igual a lambda V. Despejo al R, porque R son las coordenadas variables de la recta, y tendría lo siguiente. R es igual a R0 más lambda veces V. Y ahora le hago porque seguramente se va a ver para atrás. Esta es la ecuación paramétrica de la recta. Bien. ¿Quién es R y R0 en la figura? Muy fácil. El R es el vector que une el origen con el punto Q. Todo esto es el vector R. Y el R0 es el vector que une el origen con el punto P. Este de aquí. ¿Vale? Entonces, si te das cuenta, aquí tú tienes un polígono. Ese triángulo. ¿Qué lados tiene ese triángulo? Tiene lados R0, R y PQ. La suma de R0, este vector, con este de aquí, fíjate que están unidos. Bueno, el punto inicial de PQ coincide con el punto final de R0. Y el triángulo, bueno, no la hipotenusa, el polígono es cerrado con el vector R. Ahí se cumple el método del polígono, de la suma vectorial de vectores. Se cumple esta ecuación. Ese vector que cierra, el R, no es paralelo a PQ. PQ es paralelo a V. Y eso matemáticamente se expresa con esta fórmula. ¿Ve? Sustituimos quién es R, quién es R0 y demás, y llegamos a una fórmula para la ecuación paramétrica de la recta. Muy sencilla. R0 son las coordenadas de un punto conocido. Lambda es un múltiplo, no le des valores, es un múltiplo nada más. Y V es un vector paralelo. R son coordenadas genéricas de la recta, X, Y, Z. Muy sencillo. Déjenme ver un ejemplo para que no se pierda tanto en esto. Este de aquí es de Larson. El Larson es un número muy fácil de cálculo. Y la imagen de esto es lo siguiente. Tienes esta situación. Cuando tú resuelvas ejercicios de ecuaciones paramétricas de rectas o planos, falta ver el plano, aquí estamos viendo solamente rectas, siempre realiza una gráfica. Es muy importante para que tú sepas qué información tienes, qué te hace falta, y la ecuación que vamos a manejar siempre va a ser esta de aquí. Bien, la ecuación paramétrica de la recta. Pero para eso es importante saber la información que tú tienes o de la que dispones. Ayer las ecuaciones paramétricas y simétricas de la recta L. La recta L es esta en gris, que está aquí. Vamos a dibujarla en amarillo. Esta es la recta L. ¿Qué pasa por el punto este? El punto S está aquí arriba. Mira, está aquí. Ese punto tiene coordenadas 1, menos 2, 4. Y aquí dice, y la recta es paralela a este vector V. ¿El vector V dónde está? Aquí está, mira. Es este de aquí. Bien. Ese vector V es paralelo a la recta. El vector V tiene estas componentes. Con esta información, la pregunta es, ¿cuál es la ecuación paramétrica de la recta? Las ecuaciones simétricas son otra cosa, ahorita lo vemos. La única fórmula que yo tengo es esta de aquí. Es esta la general, ¿sale? Todo esto que hicimos aquí arriba fue el análisis para encontrar una fórmula general. Aquí está. Solamente debo tomarla y sustituir lo que yo conozco. Bien. Entonces,
que conocemos, copiamos la ecuación. La ecuación de la recta es esta, R igual a R0 más lambda veces V. ¿Quién es R? R es el vector cuyas componentes son X, Y, Z. Listo. ¿Quién es R0? R0 son las coordenadas del punto. 1, menos 2, 4. Así lo estamos definiendo. ¿Bien? 1, menos 2, 4. Más, ¿quién es lambda? Lambda es un escalar al cual no le debo dar valores. Quedaría así, lambda. Y ese lambda multiplica el vector V. El vector V es el que está aquí. 2, 4, menos 4. ¿Bien? 2, 4, menos 4. Listo. Y hay que hacer cuentitas. ¿Ven? Es muy fácil. Del lado izquierdo no tengo nada. Del lado derecho sí. Primero, antes de hacer la suma de vectores, de sumar este con este, nos damos cuenta que aquí hay un escalar. Ese escalar multiplica a cada elemento del vector. ¿Bien? Entonces, primero hay que hacer ese producto. Introduzco lambda, quedaría aquí 2 veces lambda, 4 veces lambda, menos 4 veces lambda. Como ya no hay escalares fuera de los vectores, ya puedo sumarlos. Si es posible, ¿verdad? Me doy cuenta que al sumar este con este, no se pueden reducir. Lo mismo en componente Y, componente Z. Entonces quedaría 1 más 2 lambda, con menos 2 más 4 lambda, y 4 menos 4 lambda. Bien, del lado izquierdo que tenemos, se tiene X y Z. Y aquí estoy diciendo que el vector de la izquierda es igual al vector de la derecha. Voy a igualar componente a componente. ¿Qué pasa en la componente X? ¿Qué es la componente X de la izquierda? Aquí lo que vamos a hacer es igualar componentes. Igualamos componentes. Componente a componente. Bien. ¿Qué pasa en X? X a la izquierda solamente es X. X a la derecha es 1 más 2 lambda. Bien, ya terminé. Y. ¿Qué pasa con Y a la izquierda? Tengo solamente Y. Y a la derecha es menos 2 más 4 lambda. Y en Z, Z a la izquierda solamente Z. Y Z a la derecha es 4 menos 4 lambda. Ya. Hemos terminado. Esto de aquí son las ecuaciones paramétricas de la recta. ¿Y quién es el parámetro? El parámetro es lambda. Bien. Como lambda es un parámetro, ¿qué valores puede tomar lambda? Cualquier valor en los números reales. Bien. Entonces, lambda toma cualquier valor real. El que tú quieras. 1, 0, 1 medio, menos 10, pi, raíz de n, lo que tú quieras. No importa. Lambda es un número real. Y ya, esto es lo que pedía el ejercicio. Las ecuaciones paramétricas son este conjunto de 3 ecuaciones. Una para x, una para y y una para z. Eso es todo. Y fue muy fácil encontrarla. Solamente con la ecuación que encontramos aquí, hacemos un acto de fe, es verdadera, es correcta, y procedo a sustituir. R siempre es x y z, siempre. R0 son las coordenadas del punto conocido. Lambda es arbitrario, es el parámetro. Y V es el vector paralelo. Eso es todo. ¿Vale? Desarrollas, igualas, se acabó. ¿Dudas? No, profe. No, profe. No. Demasiado fácil. Ok.
Ecuaciones simétricas, porque aquí también habla sobre ecuaciones simétricas. ¿Cuáles son esas? Las ecuaciones simétricas son las que tú obtienes eliminando el parámetro. Es como la ecuación cartesiana que veíamos en la primera unidad. En la ecuación cartesiana de una curva paramétrica la obtienes eliminando el parámetro. Aquí también. Pero en la recta se le llama no cartesiana, sino simétrica. Entonces, ¿cómo eliminamos el parámetro? Pues con cuidado, nada más. Fíjate. Vamos aquí a calcular las simétricas. Para esto, vamos a eliminar el parámetro, y el parámetro aquí es lambda. ¿Sale? Lo que vamos a hacer. Listo. Entonces, elimino el parámetro de la primera ecuación, x. Y esta ecuación es 1 más 2 lambda. Y el parámetro lo voy a poner en rojo, porque es lo que voy a eliminar. ¿Bien? Despejo el parámetro. Para despejarlo, el 1 que está aquí pasaría restando, y el 2 que multiplica pasaría dividiendo esa resta. Despeje mágico, lambda es igual a x menos 1 sobre 2. Ya. Hago lo mismo para la coordenada y y la coordenada z. ¿Qué pasa en y? Tengo menos 2 más 4 veces lambda. Despejo lambda. Este menos 2 pasa sumando y el 4 divide. Bien. Lambda será igual a y más 2 y todo dividido entre 4. Última, que es en z. 4 menos 4 lambda. El primer 4, este de aquí pasa restando y este menos 4 pasa dividiendo. Quedando lambda es igual a z menos 4 y todo dividido entre menos 4. Bien. A ver, algo de primaria. Sabemos bien que 3 es lo mismo que 1 más 2. Y también sabemos que 3 es lo mismo que 7 menos 4, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces puedo concluir, el número 3 se obtiene sumando 1 y 2, pero también se obtiene restando 4 de 7. Entonces, estas operaciones deben ser equivalentes. La suma de 1 con 2 debe ser lo mismo que la resta de 7 con 4, ya que me están dando la misma cantidad, 3. A esto se le llama transitividad. Por transición o transitividad, la suma de aquí debe ser equivalente a esta resta, y es correcto. Pues mira, es lo mismo que tenemos acá. Lambda es un número. Tenemos 3 fórmulas diferentes para lambda. Pero esas fórmulas te dicen que es igual a ese número lambda. Hay muchas formas de obtener ese número. Aquí tienes una, es el número x que tú decidas, menos 1 y todo partido entre 2. Esta otra, el número y que tú elijas, sumado con 2, dividido entre 4. O bien, al número z que tú elijas, le quitas 4 y lo divides entre menos 4. Cualquiera de estas 3 fórmulas te va a dar el mismo valor, lambda. Entonces usamos transitividad. Bien, la transitividad sería lo siguiente. La fórmula de lambda en función de x es esta de aquí. Debe ser equivalente a la fórmula de lambda en función de y, que es esta de acá. Pero a su vez, esto debe ser equivalente a la fórmula de lambda
en función de z. Aquí. Bien. Y estas de aquí son las ecuaciones simétricas de la recta. Bien. Las obtienes eliminando el parámetro. Y el parámetro lo despejas de cada ecuación. Cada despeje es igualado. Se acabó. Bien. ¿Dudas? No, profe. Bueno. Dale. Vamos con otro. Más interesante. Este. Hallar el conjunto de paramétricas de la recta que pasa por los puntos este y este. Okay. Es muy diferente al ejercicio anterior, ¿verdad? Aquí, ¿qué ingredientes se te estaban dando? Se te estaba dando el vector paralelo y el punto por el cual pasa. Los necesarios para sustituir en mi fórmula general. Y ya. Sin embargo, acá te están dando, no te están dando exactamente lo mismo. Te están dando aquí dos puntos. Dos puntos por los cuales pasa la recta, pero no se te da el vector paralelo. No lo necesitamos. Hacemos una gráfica de lo que está pasando. Mira, no tienes que ser tan preciso en tus gráficas. ¿Bien? Lo voy a dibujar así. Este es mi origen. Si quieres, pone ejes. X, Y, Z. Eso no es problema. Localizo los puntos. Este es el punto menos 2,1,0. Le voy a llamar punto P, para que no escribir menos 2,1,0. ¿Bien? Y dibujo el punto 1,3,5. El punto 1,3,5, imagina que es este. 1,3,5. Y esto le llamo punto Q. La recta que me interesa, aquí dice que pasa por esos dos puntos. Entonces los uno. Uno. Así. ¿Bien? Así. Bueno, algo más. Esa es la recta. Me interesa calcular la ecuación de esta criatura. ¿Sale? La recta no tiene dirección, ya que solamente pasa por ese par de puntos. El objetivo es calcular la ecuación de esta criatura si solamente conoces tú los dos puntos por los cuales está pasando. ¿Cómo lo hacemos? Debo yo emplear mi fórmula de siempre. Mi fórmula es R igual a R0 más lambda veces V. ¿Qué conozco de esta fórmula? En esta situación, conozco dos puntos. En la fórmula solamente necesito conocer un punto, y ese punto es R0. Es decir, hasta me sobra. Tengo esto. Lambda es un parámetro, no le desvalgo el valor. O sea, es algo conocido. Bien. Este R es X, Y, Z. Lo conocemos. Lo que no conocemos es el V. Este de aquí. ¿Quién es? No tengo el vector paralelo. ¿Cómo lo calculamos? ¿Cómo crees calcular esto? Para que nos vamos a la imagen. Me gustaría tener un vector paralelo a esta criatura. Un vector así.
¿Vale? Un vector de esta forma. A lo mejor que apunte así o que apunte en sentido opuesto, eso no es importante. Quiero este vector que apunte en sentido contrario. Pero este vector yo no sé cómo encontrarlo. Este vector lo debo yo trasladar acá, ¿verdad? Al origen. Así. ¿Cómo encuentro ese vector? Porque ese vector es el V que aparece en mi fórmula. ¿Cómo lo hago? A ver, piensen un poco. ¿Podría ser despejando la fórmula? ¿Cómo le hacemos para calcular ese vector V? ¿Qué información tienes? Solamente 2 puntos. Un despeje. Sí saben, pero no me quieren decir, ¿verdad? Debe pasar eso. Despejando la fórmula, profesor. Así. El vector, recordemos que sobre la recta, sobre esta recta, yo conozco 2 puntos, puedo dibujar un vector que una estos 2 puntos. Y si me doy cuenta, ese vector que yo dibujé puede ser el mismo que V, puede ser este mismo. Obviamente aquí está trasladado lo que se busca es un vector paralelo a la recta. Sobre la recta yo puedo dibujar un vector. El vector que une estos 2 puntos que yo conozco. Lo puedo dibujar así o lo puedo dibujar así. De preferencia lo voy a dibujar paralelo o bien en el mismo sentido que el vector V. Este vector amarillo lo puedo calcular porque conozco sus extremos. Punto final menos punto inicial. Bien. Y ese vector amarillo resulta que lo puedo hacer paralelo al vector V o puedo hacerlo coincidir a mi vector V. ¿Te das cuenta? Sería lo mismo. Entonces, ¿cómo le llamo a este vector amarillo? Pues va a ser el mismo V, el de antes, el mismo. Bien. Entonces, ¿cuánto vale ese V? Este V va a ser igual a punto final menos punto inicial. El punto final es, en este caso, el punto P, que es menos 2,1,0. Y le quito el punto inicial, que es 1,3,5. Me quitas menos 2, menos 1, menos 3. 1, menos 3, menos 2, 0, menos 5, menos 5. Este es mi vector V. Ya lo tengo, ya tengo esta criatura, ya tengo todo. Sustituir. Bien. Entonces, sustituir. El punto R, ¿en dónde voy a sustituir? Obviamente aquí. R es X, Y, Z. R0 es un punto sobre la recta, conocido. Hasta tienes 2. ¿Quién va a ser tu R? R0. El punto que tú quieras, no es importante. Puede ser Q o puede ser P. ¿Cuál quieres? Entonces voy a tomar el P. Menos 2,1,0. Le sumo lambda veces V,
donde V es menos 3, menos 2, menos 5. Listo. Hago las cuentas. Primero debo introducir este lambda en cada componente del vector que acompaña. Menos 2, 1, 0, más menos 3 por lambda, menos 2 por lambda, menos 5 por lambda. Ya como no hay factores fuera de los vectores, puedo sumarlos. En este caso, componente X, menos 2, menos 3 lambda, componente Y, 1 menos 2 lambda, componente Z, 0 menos 5 lambda. Así. ¿Y quién está del lado izquierdo? X, Y, Z. No lo dejes así. Igual a componentes. ¿Ven? Igualamos componentes aquí. Y tendremos lo siguiente. Componente X. A la izquierda es solamente X. Y a la derecha es menos 2 menos 3 lambda. Componente Y, a la izquierda es solamente Y, a la derecha es 1 menos 2 lambda. Y componente Z a la izquierda es Z, a la derecha es de 0, este lo puedo omitir, me quedaría solamente menos 5 lambda. ¿Ven? Estas son mis ecuaciones paramétricas. Terminamos. Muy sencillo. ¿Dudas? Se están riendo de lo fácil que es, ¿no? Lo que está pasando. Y bueno, no todos los ejercicios de ecuaciones paramétricas de la recta son iguales, hay mucha variedad aquí, porque yo te puedo cambiar la información, te puedo dar dos puntos conocidos como aquí, te puedo dar la versión más simple que es que tú conoces el punto y el vector, solamente hay que tomar y sustituir y se acabó. Pero fíjate que estos dos ejercicios son diferentes, sin embargo se utiliza la misma fórmula y puede haber otras versiones. A lo mejor se te están dando dos vectores sobre la recta. O un punto vector, dos puntos. Hay muchas formas de combinar esta información. ¿Sale? Déjame ver si encuentro otro diferente. No tan difícil, si no te vas a asustar. Bien. Esta lista es de Larson. En estos ejercicios se te están dando una serie de condiciones. Los ejercicios 5 a 10 hallar conjuntos de ecuaciones paramétricas y simétricas de la recta por el punto paralela al vector o recta dado si es posible. Para cada recta escribe los números de definición como enteros. Okay. En esta tabla se tiene como primera columna el punto por el cual pasa la recta. Sea el origen, 0, 0, 0 otra vez, el menos 2, 0, 3, el menos 3, 0, 2, el 1, 0, 1. O bien el menos 3, 5, 4. Estos son los puntos R0 de tu fórmula. Y en la segunda columna se te están dando rectas o vectores paralelos a la recta que tú quieres encontrar. En los primeros 4 se te dan vectores.
Es decir, te da punto y vector, punto y vector, punto y vector, punto y vector. Solamente hay que sustituir en la fórmula de esta de aquí. Y se acabó. Eso es todo. Bien. Bueno, habría que encontrar las ecuaciones simétricas. Las simétricas las encuentras despejando el parámetro, igualando esos despejes. Eso es todo. Pero fíjate en los dos últimos. En los dos últimos cambia la cosa. Aquí se te está dando otra recta en forma paramétrica a la que tú quieres encontrar. No se te da ni un punto ni un vector, sino una recta. Y esta recta se supone que es paralela a la que tú vas a calcular. Eso es muy distinto, ¿verdad? ¿Cómo lo haces en esos casos? Bueno, vamos a resolver uno de estos y después nos vamos con uno de estos. ¿Bien? Y te vas a reír de lo fácil que es. Mira, como ustedes no hablan, entonces voy a resolver el que yo quiero. El más fácil, el segundo, el 6. Voy a resolver el 6, vamos a resolver el 6. ¿Qué información tienes? Pues se te está dando un punto y un vector. Ese vector es paralelo a la recta incógnita. Bien, haz una gráfica. El punto por el cual pasa la recta es el origen, el 0, 0, 0. Y el vector paralelo es este de aquí, en los 2, 5 medios, coma 1. Bien, entonces, dibujamos la cosa. Este es mi origen. Este es mi origen. Y de hecho, por el origen pasa mi recta, ¿verdad? Por aquí. Y el vector paralelo, lo voy a suponer que es este de aquí. Este es mi vector V. Y el vector V es menos 2, 5 medios, 1. Dibujo una recta paralela al vector V. Y esa recta debe pasar por el punto rojo. Bien. Entonces, esa recta voy a suponer que es esta de aquí. Así. El vector V lo puedo dejar ahí o lo puedo yo trasladar a cualquier otro punto del plano. No importa. Bien. Pero en este caso mejor lo dejo aquí. Lo voy a desviar tantito para que no se empañe. Así. ¿Qué información tenemos? Se tiene el punto por el cual pasa la recta. El punto por el cual pasa es el 0, 0, 0. Y también se tiene el vector paralelo a esta. Tienes todo lo necesario. Solamente hay que sustituir en la ecuación vectorial paramétrica larga. Bien. Lo hacemos en la siguiente y última vida. Me quedan unos segundos. No me canso. Bien. Nos vemos.